El título de nuestro mensaje se titula Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Vamos a ver que a través de este mensaje va a ser fundamental ver algunos aspectos que van a ser el crecimiento, el conocimiento vamos a ver es fundamental crecer en el conocimiento de Dios y su poder. Estas dos cosas son muy importantes, saber el poder que tiene Dios para hacer las cosas y el conocimiento de la palabra. Con esas dos cosas vamos a apoyar para poder ir viendo qué es lo que Dios quiere hacer cuando nosotros estamos en dificultades. También nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que las cosas que nos han sido concedidas, nosotros las sepamos. ¿Para qué? Para que estemos dispuestos nuestros corazones a recibir su revelación y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que solo conocemos la palabra y no queremos tener la revelación. Pero bueno, dentro de los aspectos que debemos de conocer es experimentar también que, aparte de que sabemos que Dios es nuestro Salvador, también es nuestro sanador y nuestro libertador. Ahorita vamos a ver algunos aspectos de cómo nos ayuda a ser nuestro libertador. Para eso, Dios nos quiere mostrar el poder del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar. ¿Para qué? Para poder enfrentar y poder salir de estas dificultades. Entonces, vamos a ver nuestro primer punto para ver qué es lo que nos dice. En nuestro primer punto vemos que nos dice, en nuestro camino enfrentaremos desiertos que debemos superar. ¿Qué nos dice? Ya leímos en nuestra lectura ya anterior, ya leímos que Éxodo es 15, 22 al 27. Aquí vamos a ir viendo versículos parte por parte. En el primero nos dice que el libro de Éxodos en 15, 22 dice, e hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Debemos de tener en cuenta parte del contexto. No se olviden de esto. ¿Qué hizo? ¿Qué dice la primera parte? Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo ahí. Entonces, esto más adelante vamos a ir a tenerlo en consideración. Pero ¿qué pasa? Dice, y salieron al desierto de Shur. Cuando mencionamos desierto, ¿qué se nos viene a la mente? Algo que es algo bonito, agradable, que dijéramos, ¿qué prefieren? ¿Ir al desierto o ir a la playa? ¿No? Muy pocos elegiríamos pues ir al desierto, ¿no? ¿Por qué? Porque en la playa pues se la pasa uno mejor, a gusto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos dicen desierto, nuestra mente, ¿cómo lo asocia? Con aridez, con dificultades, con problemas. Entonces, no es algo muy agradable que nos gustaría a nosotros pasar o ir, ¿no? Muy pocos. Ok, entonces, pero aquí les dice que salieron al desierto de Shur. El pueblo de Israel, debemos de tener el contexto, que estaba saliendo ¿de dónde? De Israel, de Egipto, para llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero durante ese camino, durante esa travesía, tenían que pasar por el desierto. Pasar por el desierto era parte del camino que tenía Dios para ellos. Entonces, como les decía, con esto, cuando escuchamos del desierto, pues lo asociamos con dificultades, peligros y todo eso. El pueblo tenía que pasar por ello, pero ¿cómo iba el pueblo de Israel? ¿Iba solo a la tierra prometida? ¿Se acuerdan cómo iba? El Señor iba delante de ellos. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? En la noche, ¿cómo iba? En una columna de fuego.
y en las mañanas en una columna de nubes. O sea, los iba guiando. Imagínense nada más ese contexto. Siempre a mí me gusta, cuando estamos estudiando un pasaje, todo, una vez alguien nos dijo, siempre trata de hacerlo como que si tú estuvieras ahí en el momento, ¿no? Imagínense estar ahí y estar viendo esa magia, ¿no? O sea, si pudiéramos transportarnos hacia el pasado y estar viendo eso, lógicamente nosotros ya tenemos el contexto, ¿no? Entonces, pero es muy, muy impresionante, ¿no? El Señor iba delante de ellos guiándolos. Hay que tener muy en cuenta eso también para ver más adelante algunas circunstancias. Ok. Entonces dice que anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Sin duda, en esta parte del camino, el pueblo de Israel tendría que aprender algunas cosas. ¿Cuáles serían de ellas? El poder de la alabanza. El poder de la alabanza desarrollaría su fe e intimidad con Dios. Esto, la de la intimidad, la fe y el poder de la alabanza, muy, muy importante cuando estamos enfrentando dificultades. Ahorita vamos a ir viendo un poco cómo el Señor cómo les hizo ir desarrollando estas cualidades. Dice, la Biblia nos enseña que la región tenía por nombre el desierto de Shur. Y Shur viene del proverbio en hebreo, pared, muralla. Cuando nosotros nos dicen, te topaste con pared o estás entre la espada y la pared, ¿cómo lo asociamos? Con problemas, dificultades, ¿no? Entonces, así es por eso que ese desierto se le viene del término hebreo pared o muralla. Entonces, esto es algo que el pueblo tenía que superar. Así como nosotros nos tenemos que superar nuestros desiertos, nuestras murallas, día con día. Y aquí nos va a ir diciendo el Señor cómo podemos ir haciéndolo. Ok, entonces, ¿qué pasó? Iban 3 días sin encontrar agua. Ustedes saben el término cuánto tiempo puede aguantar el cuerpo humano sin agua. ¿Cuántos días? Como vulgarmente decimos, podemos aguantar muchas cosas, no comer, no esto, no lo otro, pero tomar agua es un elemento vital. Nuestro cuerpo es más del 70% de agua. Entonces, científicamente está comprobado que un cuerpo humano aguanta de 3 a 5 días sin poder tomar agua. ¿Qué pasa? ¿Cuántos días ya llevaban? 3 días. Como decimos, ya su indicador de peligro ya estaba ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llevaban 3 días sin consumir agua, sin encontrar agua. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel ante esta situación? Pues lógicamente produce cuestionamientos, incertidumbres, dudas, ¿no? Así como cuando tenemos un problema. Lógicamente, cuando nos enfrentamos a una dificultad o algo, es lógico que nos preocupemos, que tengamos dudas, incertidumbres. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ir? ¿Qué hacer? O sea, todo eso es válido. Pero vamos a ver que podemos comentarle esto a Dios, nuestras dudas, nuestras incertidumbres, pero hay algo que debemos de tener mucho, mucho cuidado cuando estemos enfrentando nuestras dificultades.
Aquí les hice un pequeño, puse un pequeño mapa de ver cómo estábamos ahí la ruta hacia la tierra prometida. ¿De dónde venían? De Egipto. Y por ahí ya ahí más o menos se ve el mar, tenían que atravesar el Mar Rojo. Atravesaron el Mar Rojo, que ahorita vamos a ver. ¿A dónde llegaron? A donde está el punto rojo, Mara. Ahí está. Entonces, acuérdense también de este mapa que después de Mara, luego está Elim y la ruta hacia la tierra prometida. Pero bueno, ¿qué debemos de? Debemos de tener mucho cuidado ¿con qué? Con las murmuraciones. Eso es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? ¿La murmuración ayuda en algo? No, al contrario. ¿Qué dice? Nos hace más amargo el camino. Y ahorita vamos a ver qué le pasó al pueblo de Israel. En Éxodo 15, 23 al 24 dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿qué vamos a beber? Ya habíamos visto anteriormente que cuando tengamos una dificultad, todo eso, es válido tener incertidumbre, duda, cuestionamientos, pero cuando nos lleguen nuestros desiertos o llegue nuestra pared o algo, debemos de tener mucho cuidado con la murmuración, porque eso no nos ayuda en nada. Al contrario, nos va a hacer pecar. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel murmuró contra Moisés. Y en vez de decirle, bueno, ya encontramos aguas, pero están amargas, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo hacemos? Eso, el otro. No, ¿qué pasó? Murmuró en contra de Moisés. ¿Qué les había comentado hace ratito en el mapa? Que el pueblo de Israel venía de Egipto. ¿Y qué pasó? A pesar de que ellos vieron uno de los más grandes milagros que la palabra nos dice, ¿cuál fue? Cuando vamos a hacer el contexto, un poco de contexto, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, el Señor los libera después de algún tiempo, les permite salir, llegan, en esa travesía llegan al punto del Mar Rojo. ¿Y qué pasa? Estando ahí, estaba el mar, ya no había más para dónde irse. ¿Y qué pasa? ¿Quién los venía persiguiendo? El faraón. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios se manifestó grandemente, como nos dice la palabra, en uno de los milagros más grandes comentado en la palabra. A pesar de que ellos pudieron ver ese milagro, ¿qué fue? Que hizo Dios abrir el mar Rojo. Y lo que yo siempre comentaba, me acuerdo mucho de unas clases con los chicos que daba, cuando daba este tema, es que dice, abrió el mar, pero hay una parte muy importante que nos dice, abrió el mar, pero ¿cómo les permitió pasar? En seco. O sea, no era lodo, no se le quedaron ahí las sandalias, no esto, pasaron en seco para que pudiera ser más rápida el paso. Ok, entonces ya les permite pasar, abre el Señor el Mar Rojo, les permite pasar al pueblo de Israel, el ejército del faraón ya los está alcanzando, y cuando logran pasar, ¿qué hace el Señor? Vuelve a cerrar el mar. Y con eso derrota al ejército del faraón. Cuando, ¿se acuerdan también? Cuando estaban ahí en el Mar Rojo, enfrente del Mar Rojo, el pueblo, ¿qué hacía? Murmuraba. ¿Y qué decía? Nos hubieran dejado morir allá, ¿para qué nos trajo hasta acá? Para morirnos, de todo eso.
Entonces, la murmuración no ayuda en nada, no ayuda en nada. Todavía nos hace más amargo la situación de nuestros problemas. Nos dice también la Escritura que lamentablemente la queja continua fue la que no permitió que el pueblo de Israel pasara de forma más rápida el desierto. No superara rápidamente el desierto. E irónicamente, la pared, el desierto, no fue su principal problema, fue la murmuración constante. Vamos a ver que ellos decían, ellos murmuraron, es decir, ¿qué significa murmurar? Hablar mal en contra de, quejarse obstinadamente de algo, contra algo. Entonces, aquí vemos que continuamente se estaban quejando. Entonces, les decía que irónicamente, lo que era su gran problema lo dejó de ser y se convirtió en su segunda opción. Su primera opción, su primer gran problema también fue la murmuración, las quejas. No lo dejaron superar rápidamente ese desierto o esa pared. Vamos a ver en el segundo punto que nos dice, Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria. Ya vimos que pues, el Señor les permitió pasar por el desierto, la pared, y es un reto de fe que tenían que enfrentar. Nos dice, la palabra de Dios nos enseña en Éxodo 15:25 que dice, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí fueron probados. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para... Ay, perdón, ya me pasé. No. Si nos pueden poner la A ver, ahí va. La adelante, a ver. La que sigue, por favor, si me pueden ayudar. Bueno, aquí no sé si nos faltaba una, ¿no hay una A por ahí? ¿No hay? Ok, bueno, la primera de las cosas importantes que vimos en el versículo nos da unos puntos para poder solucionar. El punto A nos dice, ante los obstáculos debemos acudir a la presencia de Dios. Esto es lo primero que debemos de hacer. Ante una dificultad, ante nuestra pared, ante nuestros desiertos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Acudir a la presencia de Dios. Y ahí es donde tenemos que desarrollar y donde tenían que desarrollar el pueblo de Israel su intimidad con Dios. ¿Cómo es nuestra intimidad con Dios? El orar, el platicar, el dialogar con Dios de nuestros problemas, de qué, cómo le podemos hacer, Señor, ayúdame, guíame, hazme esto. Ese es donde tenemos que buscar a Dios. Dice, textualmente, la Escritura dice que Moisés clamó a Dios. Lo primero que hizo Moisés es, cuando llegaron a las aguas de Mara, que eran aguas amargas, Moisés no hizo, ya estamos aquí, pero hay aguas amargas, vamos a ver, vamos a formar escuadrones para que uno se vaya al sur, el otro al norte, un poquito más y todo, y a ver quién encuentra agua, o si encuentran agua dulce, o un riachuelo, o lo que sea. No, lo primero que hizo Moisés fue clamar a Dios. Entonces, nos dice que eso es lo correcto. Por eso, como les comentó, que ante nuestras dificultades debemos de, primero que nada, antes de intentar ayudar a Dios, antes de saber que nosotros podemos salir de ese problema solos o algo, clamemos a Dios, que es lo correcto. ¿Y qué pasó?
Clamó Moisés a Dios y Dios, ¿qué le dijo? Le mostró el camino, le mostró qué es lo que tenía que hacer para que pudieran tomar de esa agua. ¿Qué fue? Que endulzar esas aguas, ¿para qué? Para que pudieran tomar. Dice que es en la presencia de Dios donde viene la revelación y dirección para sortear nuestras adversidades y dificultades. Solamente buscando a Dios nos va a dar la respuesta, la salida, según su voluntad. En el punto B dice, es Dios quien hace de nuestra dificultad un gran milagro. Dice, la Biblia nos dice que las aguas se endulzaron. El Señor tiene el poder para cambiar el sabor amargo por un sabor dulce. Entonces, si el Señor pudo convertir las aguas amargas en dulces, nuestro problema, si acudimos a Él, de algo que estamos pasando por una situación amarga, también lo puede, también tiene el poder de hacerlo, de convertirlo en algo dulce, en que nos dé la salida, nos dé la tranquilidad. Él solamente lo puede hacer. Aquí también en el versículo nos decía, ya en la parte final, que dice ahí que allí también los probó. ¿Cómo los probó? Poniéndoles aguas amargas, poniéndoles una dificultad, poniéndoles un desierto. ¿Qué pasa en nuestra vida? El Señor también nos prueba con las dificultades, con los problemas, con nuestras situaciones complicadas. También nos permite que tengamos esas pruebas. ¿Para qué? Para muchas cosas, entre esas, para ver cómo respondemos ante esas situaciones. Estamos viendo que hay dos situaciones para responder, una buena y una mala. La buena es, primero, ¿qué debemos que hacer? Buscar a Dios, tener intimidad con Dios y todo. O la segunda, como hacer como el pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Murmuraciones, quejas, inconformidades, todo eso. Dios nos permite poder, como les decía, tener dudas, incertidumbres, pero podemos nada más responder de dos formas. Y la correcta es ir buscando a Dios. Entonces, y hacer su voluntad con la sabiduría y fuerza que solamente Él nos puede dar. En el punto C nos dice que hay sanidad para su pueblo. En el Éxodo 15:26 nos dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Dios tu sanador. Aquí lo importante es que también les dijo que era Dios su sanador. ¿Cómo sanó Dios al pueblo? Convirtiendo las aguas amargas en dulce. Les dio sanidad a su cuerpo, les dio que pudieran estar tranquilos. Pero bueno, vamos a ver nuestro siguiente punto. Dios nos muestra su gloria en los escenarios más difíciles. A través de la palabra podemos ver que el Señor se manifiesta en el momento preciso. El Señor no llega ni un minuto más temprano, ni un minuto más tarde, ni 20 minutos tarde. El Señor siempre llega en el momento preciso, aún en los escenarios más difíciles. Por más difíciles que veamos la situación, el Señor siempre llega en el momento justo, en el momento preciso.
Es interesante ver que aquí aparece por primera vez el término Jehová Rafa. ¿Qué significa Jehová sanador? Pues fue una nueva revelación de Dios a su pueblo en las aguas amargas de Mara. Las situaciones difíciles, cuando estemos en una situación más difíciles, muy complicadas, es cuando Dios nos hace su revelación. O como decimos en nuestra vida cotidiana, cuando está más oscuro es porque está por amanecer, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de dificultad extrema, difícil, que decimos, de esta sí yo no creo que pueda salir y todo eso, el Señor siempre llega con su revelación. Nos da el cómo podemos salir, la puerta, la salida, todo eso. Siempre se manifiesta en los momentos más difíciles. Vamos a ver también cuál era la situación difícil que estaba pasando el pueblo de Israel. El que no tenían agua pero amargas. Era un momento realmente de vida o muerte. O sea, es una situación muy difícil. Entonces, aún así el Señor se manifestó endulzando las aguas. Debemos de tener en cuenta que la región, en el mapa que les mostré, la región de Mara, Elim y todo eso, está en una parte cercana al Mar Muerto. ¿Y qué pasa? Muchos conocemos que el Mar Muerto se denomina así. ¿Por qué? Porque debido a su alta salinidad no hay vida. No hay vida. Entonces, toda esa región es muy alta en sodio. Entonces, por más que trataran de buscar agua dulce o algo, pues era muy difícil encontrar por sí solo ese medio. Entonces, aquí podemos ver que este acontecimiento nos permite ver que donde hay muerte, Dios genera vida. Y por ejemplo, un caso que puede ser así es en el que, por ejemplo, a una persona va al doctor y le dan un diagnóstico terminal. No sé, la enfermedad que ustedes gusten, crean, pero le dicen, ¿sabes qué? Tienes 3 meses de vida, 6 meses, 1 año. ¿Qué pasa? Esa persona o nosotros nos tenemos que quejar, murmurar, hacer, no. Lo que tenemos que hacer es buscar a Dios, orar a Dios, tener intimidad con Dios y primero aceptar su voluntad, pero también pedirle, clamar, y Él nos dirá qué hacer y todo. ¿Y ustedes creen que Dios no tiene el poder para poder cambiar ese diagnóstico de muerte a vida? ¿Cuántos casos han pasado, no? Que hasta la comunidad médica, todo eso, se sorprende cuando le dicen, ¿sabes qué? Tu cáncer ya está para 3 semanas, 1 mes, y no pasa nada. Dios lo cura. Entonces, Dios tiene el poder de cambiar ese diagnóstico de muerte a vida. ¿Y qué pasó aquí en el desierto? Les cambió, endulzó las aguas. ¿Para qué? Para que no pudieran morir. Entonces, Dios nos enseña también que en medio del desierto, de nuestros problemas, todo eso, el Señor puede hacer un jardín. Esto de que el Señor puede hacer un jardín, lo vamos a ver un poquito más adelante. También dice que en medio de nuestras dificultades, el Señor muestra su gloria, como les decía. Ya por muy oscuro que esté, es porque está por amanecer y el Señor muestra su gloria ahí. Dice que en medio de la maldición, el Señor puede establecer su bendición. Todo esto es creyendo en el poder de Dios, creyendo en el poder de Dios, buscando a Dios, teniendo intimidad con Dios. ¿Por qué?
y aceptando su voluntad. ¿Por qué? Porque si creemos que Dios tiene el poder, creemos que para Él no hay nada imposible. Todo es posible. Lo que yo les decía, el peor de los diagnósticos, Él lo puede convertir en algo favorable. La situación en que te encuentres, por muy difícil que digas, no creo que esto pase, no creo que eso sea, si es voluntad de Dios y Él quiere, Él lo puede convertir en bendición, porque para Él nada es difícil y nada es imposible. Era lo que estábamos diciendo, que este acontecimiento nos permite ver donde hay muerte, nuestro Dios genera vida. Esto nos enseña que en medio del desierto Dios puede hacer florecer un jardín, que es el siguiente punto, que en medio de tus dificultades nuestro Señor puede mostrar su gloria, que en medio de la maldición Él puede establecer su bendición, porque todo es posible para Él y no hay nada imposible para nuestro Dios. El punto número 4, y es nuestro punto final, dice: cuando el camino se hace duro y difícil, el Señor renueva las fuerzas de su pueblo. ¿Qué pasa? Que la palabra de Dios nos permite ver que el pueblo de Israel estaba fatigado, cansado y muchos quizás desanimados, pero el Señor no solo endulzó estas aguas, sino que los llevó a Elim. Y lo que decía, nosotros ante nuestras dificultades podemos estar fatigados, cansados, incluso ¿hasta qué? Hasta desanimados. Yo creo que muchos hemos pasado por situaciones muy complejas, muy difíciles, que llega el momento en que no es que no tengamos fe, no es que no busquemos a Dios, sino que humanamente nos desanimamos. ¿Y eso es válido para Dios? Sí es válido. Lo que no es válido son las murmuraciones, las quejas en contra de Dios. Pero bueno, vamos a ver qué dice en Éxodo 15:27. Y dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Lo que yo les decía en el mapa, ¿se acuerdan? Estaba Mara y luego cerca estaba Elim. Elim significa el lugar de árbol grande. Y por lo general se identifica con una región con mucha vegetación, con mucha agua. De hecho, ahí dice que había 12 fuentes de agua. Y la fuente principal de agua que abastecía produce cerca de 5,000 litros de agua dulce. Todo esto en medio del desierto, que era lo que estábamos viendo anteriormente, que el Señor puede convertir el desierto en un jardín. Cuando el pueblo de Israel estaba en Mara, ¿ustedes creen que tenían alguna idea de que adelantito Dios había creado un jardín? No. Ellos estaban viendo su situación, lo cual era lógico. ¿Por qué? Porque si no encontraban agua, no podían ni avanzar. Entonces, Dios les endulzó las aguas, les permitió llegar a Elim, en donde es, como comúnmente lo conocemos, un oasis, un jardín. Y nos dice que había 12 aguas, 12 fuentes de agua. ¿Cuántas tribus eran las que venían en esa travesía de Israel? 12, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que probablemente era una para cada tribu. ¿Para qué? Para que no tuvieran problemas, para que no tuvieran dificultades, todos tuvieran su fuente de agua. ¿Qué nos hace ver esto? Que Dios se preocupa por cada uno de sus hijos. Dios se preocupa por tus dificultades, por mis dificultades,
por muy oscuras, por muy difíciles que sean, siempre el Señor está al pendiente de nosotros. Y aquí nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer para cuando estemos enfrentando estas dificultades. Y aquí, ¿qué pasa? Llegaron a Elim y estuvieron un tiempo. Como decían, había palmeras, había agua, había vegetación, lo que yo les decía, ¿no? ¿Quién prefiere ir al desierto o ir a la playa, ¿no? Entonces, pues ahí estuvieron un tiempo, ¿para qué? Para retomar sus fuerzas. ¿Para qué? Para poder seguir la travesía, el camino hacia la tierra prometida. Pero Dios les permitió tomar fuerza. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo aplicamos en nuestras vidas? Que Dios siempre, a pesar de todas las circunstancias, de tener nuestros problemas muy difíciles, nos va a dar la salida. Cuando nos da la salida, a veces, ¿qué decimos? Ay, ahora sí está como que siento que respiro, ¿no? O sea, ya me siento más aliviado, ya tengo más fuerzas. ¿Para qué? Para que podamos seguir nuestra vida, lo que Dios tiene planeado para nosotros. No nos podemos quedar estancados en el problema, no podemos hacer eso. Dios nos da la fuerza, la sanidad, las fuerzas para poder enfrentar. ¿Por qué? Porque después de ese problema tan difícil, ¿ya no vamos a tener problemas? Sí, pero confiamos y ya sabemos qué hacer, confiamos en el poder de Dios y ya sabemos qué podemos hacer, pero el Señor nos permite retomar nuestras fuerzas. Entonces dice, esto nos recuerda y permite concluir que por difícil que sea el camino, siempre será el Señor nuestro sustento y proveedor. Él es nuestro pastor, nuestro guía y cuida siempre de nosotros. Aspectos, haciendo un resumen de qué es lo que tenemos, de los aspectos a considerar cuando enfrentamos dificultades, el primero es, en nuestros caminos enfrentaremos desiertos que debemos de superar. Como luego decimos, a veces creemos que por ser cristianos o cuando nos estamos predicando y no lo hagamos, hermanos, es que si tú te conviertes a Dios, tu vida va a ser pura, todo lícito, sin problemas, esto, lo otro. No, el Señor nos permite enfrentar desiertos, paredes, dificultades que tenemos que superar. El segundo dice Dios es quien transforma nuestra adversidad en una victoria, en una gran victoria. A pesar de todas las circunstancias de lo que estemos pasando, ¿qué es lo que hace con nuestra adversidad el Señor? Las convierte en una gran victoria. Muchas veces no entendemos por qué Dios nos permite pasar por esas adversidades, pero Dios tiene un plan y siempre nos va a dar una gran victoria. Entonces, vamos a repasar qué nos decía en el 3. Dice, Dios muestra su gloria en los escenarios más difíciles. Como les comentaba, que por más difícil o oscuro que sea, el Señor siempre está al pendiente de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de cómo poder ayudarnos siempre y cuando nosotros lo busquemos, creamos en su poder, desarrollemos la intimidad con Él, que oremos por esa circunstancia. ¿Qué es lo que pasa? A veces decimos, no, es que, yo creo que Dios es grande, Dios es poderoso, pero cuando no estamos en una situación difícil, ¿qué pasa? No tenemos tiempo de desarrollar nuestra intimidad con Dios,
de orar, de buscar a Dios. ¿Qué pasa? No, pues es que tengo muchos problemas, tengo que solucionarlos, no duermo, llegué tarde, esto, el otro. Como decía alguien, no tenemos tiempo, tenemos que hacernos tiempo. Pero ¿qué tal para cuando vemos nuestras series de televisión? Nos aventamos un maratón, ahí sí tenemos tiempo, ¿no? Y no importan nuestros problemas y todo eso, es para distraerme y todo eso. No, eso no nos va a ayudar en nada, no nos va a ayudar en nada a solucionar nuestros problemas. Tenemos que darnos un tiempo, nuestro devocional, nuestras oraciones, pedir por los hermanos, pedir por nosotros, pedir por nuestros hijos, todo eso es, y tenemos que darnos un tiempo. Después de esto, el último punto es, cuando el camino se hace duro y difícil, el Señor renueva las fuerzas de su pueblo. ¿Qué nos dice? Que nos va a permitir tomar fuerzas y salir de esa situación. ¿Para qué? Para que sigamos nuestro proyecto, nuestra propia travesía, el plan que Dios quiere llevar a cabo. Cuando en el último punto, me acordé mucho de una situación de una persona, de un hermano que ahora que fuimos a Oaxaca, estuvimos platicando, yo no lo conocía, él no me conocía, y empezó a platicar algunos aspectos que él quería ir a la misión, pero tenía muchos problemas en su trabajo, muchos problemas, y dice, no sé si yo pueda ir. Dice, pero yo lo único que voy a hacer es orar y le pido que oren por mí, porque me permita que el trabajo, los problemas del trabajo me permitan ir. Él estaba haciendo lo correcto, clamando a Dios. Y me empezó a comentar y le digo, no, pues hermano, pues yo también ando así, que esto, que el otro. Ustedes saben las situaciones que luego platicamos aquí los jueves. Entonces, le digo, me identifiqué mucho con él y me empezó a platicar un poco más de su vida, que dice, es que ahorita estoy en un proceso de volver a salir, de volver a tomar fuerzas. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, durante todo eso, mi negocio cerró totalmente. Y dice, y lo que hice fue hincarme, orar y decir, si es esta su situación, Señor, yo la acepto. Entonces, me impactó mucho eso, y ahorita Dios le está permitiendo volver a poner su negocio, a volver a estar funcionando, a volverlo a estar bendiciendo, y él está muy comprometido con la misión. Entonces, me impactó mucho, y a lo que voy es que le está dando nuevas fuerzas. Dios no nos deja ahí tirados, no nos deja con nuestro problema, no nos deja solos, como decíamos. Entonces, me impactó mucho, y es de gran bendición escuchar ese testimonio, porque personalmente me dice, pues yo no soy el único que estoy en esa situación complicada, con esto, con lo otro, y sé que el Señor me va a ayudar y tengo que hacerlo lo correcto. Ya con este mensaje, pues el Señor me permite ver qué es lo que tengo o qué es lo que tenemos que hacer cuando estemos entre nuestras dificultades. Ya para terminar, vamos a ver nuestra reflexión final. Nuestra reflexión final dice que el Señor tiene cuidado de sus hijos y manifiesta su gloria a través de sus milagros. Dios no cambia. Dios nos ha dicho, no nos dejará, no nos abandonará, y no cambia por muy complicada, muy difícil que sea la situación. Él sigue en medio de su pueblo, guiándonos, protegiéndolos. Detrás de todo obstáculo, el Señor tiene para nosotros una gran victoria. A veces no entendemos qué es lo que Dios tiene, por qué Dios permite esas circunstancias, pero al final vamos a ver que el Señor tiene una gran victoria para nosotros. Ok, hermanos, entonces ese es el mensaje que el Señor permitió compartir con ustedes. Ojalá que podamos aplicar esto, que no murmuremos, que no hagamos esto, sino que
acudamos a Dios y creamos en su poder, desarrollemos la intimidad con Él. Con estos pasos, Dios nos va a permitir salir de nuestros desiertos, de nuestros problemas, de todo esto. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.